Buenas tardes, queridos estudiantes. El- en esta hora vamos a avanzar una nueva unidad en nuestro texto de estudio de Silvino González. Hemos visto la segunda declinación. Eso era unidad 3. En este momento vamos a iniciar la unidad 4. Está en la página 29. Ya voy a subirles a la virtual el capítulo correspondiente. Y tenemos básicamente dos temáticas para estudiar. En primer lugar, los adjetivos. Hasta ahora solo hemos estado manejando sustantivos y el verbo en presente de indicativo. En esta cuarta lección, cuarto capítulo, vamos a estudiar los adjetivos. Como ustedes saben, un adjetivo concuerda con el sustantivo en género, en número, y en latín tendríamos que añadir el caso, que no está presente en español, excepto en los pronombres. Entonces, los adjetivos de primera clase, los que tienen tres terminaciones en us, a y ahí están los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Eso es la primera temática que se va a introducir en este nuevo capítulo, pero realmente las desinencias están ya conocidas. Es simplemente aplicar los modelos que nosotros ya conocemos de femina, amicus y velum a la declinación de los adjetivos. Y en segundo lugar, el otro punto que se introduce en este capítulo es el imperfecto de indicativo, de la voz activa. Eso es una forma verbal del pasado. En español es la terminación amaba, con la sílaba va, con B larga. Yo amaba, tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, vosotros amabais y ellos amaban. Ese es el imperfecto. Bien, entonces hay estas dos novedades y vamos a empezar a estudiar eso, ¿sí? Bien. Tenemos en la página 30 el modelo del adjetivo magnus, magna, magnum. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos la terminación us es para el masculino. ¿Sí? La terminación a es para el femenino. Y la terminación para el neutro. ¿Sí? Bien, entonces veamos, hagamos una especie de resumen de lo que hemos visto en las unidades 2 y 3. ¿Sí? Ahora, nosotros hemos visto hasta ahora dos declinaciones, la primera y la segunda. ¿Sí? Hay 5 declinaciones. Si es que nosotros viéramos la tercera declinación, que es la más abundante, la más compleja, entonces, a partir de la tercera declinación, podemos nosotros tener los adjetivos de segunda clase, ¿sí? Los que se declinan de acuerdo al modelo de la tercera declinación.
¿sí? Nosotros sabemos que la primera declinación es para el género femenino y la segunda declinación para masculino y neutro, ¿sí? Entonces, recordemos eso. Pues acá tenemos primera declinación y esta es segunda, ¿sí? Bien. Ahora, voy a hacer la tabla, ¿sí? Para eso voy a detener, voy a poner en pausa el video. Miren, entonces aquí he puesto la palabra Magnus significa grande, pero aquí está en masculino, magna, esto es en femenino, y finalmente terminación magnum, esto es neutro. En primer lugar tenemos el singular y al lado el plural, ¿sí? Femenino singular, plural, neutro singular y plural, ¿sí? Entonces, magna como adjetivo, por lo general, va delante de la palabra determinada, es decir, antes del sustantivo, ¿sí? Entonces, acá en la primera columna tenemos los casos, en el orden tal como está en la gramática de Silvino González, ¿sí? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y ablativo. Bueno, en la primera fila debería añadir el vocativo, que es igual, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos primero el masculino, el femenino y neutro, ¿sí? Bien, entonces, magnus, magni, magno, magnum, magno. ¿Sí? Fíjense, el I, O, O. La primera columna es igual para el masculino y el femenino. Vamos al plural. Hay diferencia en el nominativo. Masculino es en I, magni. En neutro es magna, con orum is. El acusativo masculino plural es os. En cambio, el neutro es en A, igual que el nominativo. Y para el ablativo plural se repite el is. Is, tanto para dativo y ablativo, ¿sí? Bien, en caso del neutro es magna, magne, magne, magnam, magna. Magne, magnarum, magnis, magnas, magnis, ¿sí? Entonces, estas desinencias nosotros ya las conocemos simplemente por haber estudiado la primera y la segunda declinación, ¿sí? Aquí en la mitad, estas declinaciones pertenecen al modelo de fémina. El adjetivo magnus se declina como si fuera el sustantivo amicus, y finalmente para el adjetivo neutro seguimos el modelo del sustantivo velum, ¿sí? Esta es primera declinación y para masculino y femenino, segunda declinación. Entonces, los adjetivos que siguen este modelo son los de la primera clase, ¿sí? Bien, entonces, obviamente vamos a hacer ejercicios sobre esto, pero a ver, quisiera pasar a explicar el segundo punto que se introduce en este nuevo capítulo, y es la cuestión de los tiempos del imperfecto, ¿sí? Del verbo porto. Sabemos que hay 4 conjugaciones en latín, estamos recién en la primera,
Y seguimos el modelo de porto, que es llevar. Porto, portas, portare, portavi, portatum. Eso es el verbo llevar. ¿Sí? Sabemos únicamente el presente de indicativo. En esta unidad 4 se introduce el imperfecto, es el pretérito imperfecto, y el futuro imperfecto. ¿Sí? Entonces, les voy a, tanto del verbo porto, así como también del verbo suma, de que es irregular. Bien, entonces, esos dos nuevos tiempos están ya en esta unidad y voy a presentarles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a Magnus, Magna, Magnum. ¿Sí? Noten que si es que fuera el sustantivo, por ejemplo, amicus, ¿sí? La terminación us es para el nominativo, pero en el caso vocativo, es esta, la de acá, si es que yo quiero llamarle la atención a mi amigo, no puedo decir amicus, porque eso es sujeto. El vocativo no es el sujeto de la oración. El vocativo es aquella palabra que sirve para llamar la atención de la persona con la que estamos hablando. Entonces, para el vocativo tenemos la desinencia e, a mí sé. Y eso es el vocativo, del sustantivo. Pero en el caso de los adjetivos no hay esa diferencia. Por eso simplemente puse en la misma fila estas dos desinencias. Si fuera el caso de que estuviéramos declinando un sustantivo, ahí sí tenemos desinencias diferentes para el nominativo y el vocativo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces voy a tomar una foto, le subo al chat y borro el pizarrón. ¿Sí? A ver, ahora quiero poner en la pizarra la conjugación del verbo porto en estos dos tiempos. Si son tiempos simples, bueno, eso en español. La razón es que para conjugar los tiempos compuestos, en español necesitamos el auxiliar haber, ¿sí? Por ejemplo, yo he amado, yo había amado, yo habré amado. Ahí está el verbo haber como auxiliar para conjugar el verbo amar. En latín no necesitamos un auxiliar para conjugar esos tiempos, ¿sí? Entonces, aquí utilizamos esta expresión pretérito imperfecto porque es algo que es una actividad o un estado que todavía no acaba. Por eso es imperfecto. Lo perfecto es algo acabado, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo estudiaba, ¿sí? O tú estudiabas, ¿sí? Es algo que se está realizando, es un proceso en el cual todavía uno está ejecutando. Ese es el pretérito imperfecto, ¿sí? Y hay dos futuros, el uno es el futuro perfecto, y yo habré estudiado, habré acabado, ¿sí? Con el auxiliar haber. Ese es el futuro perfecto. En cambio, el otro futuro en español es el futuro simple. En latín podemos decir es el futuro imperfecto. ¿Sí? Bien, entonces, como estamos estudiando el modelo de Porto, entonces voy a conjugar ese verbo. ¿Sí? En pretérito perfecto es, a ver,
port, a, ¿ya? Bien. Portaban. He dividido por medio de guiones los componentes de esta forma verbal, ¿sí? En primer lugar tenemos la raíz del verbo que no cambia. Estamos viendo los verbos regulares. La A me indica que estamos en la primera conjugación. La sílaba va es la desinencia temporal, ¿sí? Esta sílaba está apuntando al pretérito. Y finalmente, la desinencia personal. La M es para la primera persona de singular. Ahora, luego tenemos portabas, portabat, portábamos, portabatis y portabant, ¿sí? Entonces tenemos las tres primeras personas de singular y las tres del plural. Primera, segunda, segunda y tercera, ¿sí? El resto no cambia. Entonces aunque lo único que cambia es el acento, la fuerza de voz, ¿sí? A ver, verán, es portaban, portabas, portabat, ¿sí? Ahí es, la fuerza de voz es en la A. Portaban, portabas, portabat, portábamos, portabatis, portabant, ¿sí? A ver, entonces es el portaban, portabas, portabat, portábamos, portabatis, portabant. ¿Sí? Bien, voy a hacer unos puntitos más gruesos para que se vea bien claro en dónde va la fuerza de voz al pronunciar la forma verbal, ¿sí? El portaban, portabas, portabat, portábamos, portabatis, portabant, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que solamente en la primera y segunda persona del plural, la fuerza de voz cambia hacia la sílaba va. En el resto de personas, si primera, segunda y tercera del singular y tercera del plural, la fuerza de voz la lleva la vocal de la que indica a qué conjugación pertenece el verbo que estamos conjugando. ¿Sí? Nosotros apenas podremos ver la primera conjugación de las cuatro que hay. ¿Sí? A ver, voy a ponerle un poquito más a la izquierda para que no esté chueco. ¿Sí? Chueca la fila. ¿Sí? Ya. Entonces, portaban, portabas, portabat, portábamos, portabatis, portabant. Esa es la pronunciación. Ahora, vamos al futuro. Voy a mover un poquito más acá. ¿Sí? Bien, seguimos en el futuro. Igual tenemos la misma raíz. ¿Sí? Port. La vocal A, que pertenece a la primera conjugación. La sílaba para el futuro simple también es con la B, ¿sí? Pero aquí vamos a tener cambios de una persona a otra. ¿Sí? En la primera persona del singular es portavo. ¿Sí? Portavis. Portavit. ¿Sí? ST. ST. Portavimus. Portavitis y portabunt. ¿Sí? Bien, entonces fíjense cómo
en la primera persona del singular no hay no hay la I, sino simplemente la O, que es desinencia personal. En cambio, la sílaba bi está en segunda del singular, segunda y tercera del singular, primera y segunda del plural. Y esta I en la tercera del plural se cambia a U. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir que la I no hay ni en la primera del singular ni en la tercera del plural. ¿Sí? Bien. Seguramente es para simplificar la pronunciación. En vez de que en primera de singular haya dos vocales, solo hay una. En vez de decir portavio, es portavo. ¿Sí? Bien, ahora, ¿dónde va la acentuación? Les voy a pintar con un puntito verde. Portavo, ¿sí? Portavis, portavit. ¿Sí? Portavo, portavis, portavit. Portavimus, portavimus, portavitis. A ver, un ratito. No quiero equivocarme, permítanme